En la sala del comandante, a través de la tenue luz que entraba por la ventana, el joven Brian se encontraba de pie frente al comandante Hermil. Con expresión tensa, Brian comenzó a relatar su pasado. Brian contó que vivía criando cerdos en su casa. Explicó que como sus padres habían fallecido temprano, desde pequeño sacrificaba cerdos junto a su hermano. Relató que cuando aprendió por primera vez a sacrificar cerdos de su hermano, había dudado. Cuando su hermano le preguntó si temía la sangre, Brian confesó que pensaba que los ojos del cerdo lo miraban, y que matar a un ser vivo era cometer un pecado. Brian transmitió que su hermano le había dicho que los animales, a diferencia de las personas, no tienen alma, por lo que matarlos por necesidad no era un pecado. Finalmente logró cortar la garganta del cerdo, pero confesó que aún no cree que esos ojos ciertamente contenían un alma. En los ojos de Brian se reflejaba el profundo recuerdo de aquel momento. Brian continuó con su relato. Le contó al comandante Hermil sus recuerdos de cuando su hermano se había alistado. Dijo que cuando ya se sentía acostumbrado al cuchillo, su hermano se alistó. Y al quedarse solo y hacerse cargo también de las tareas de su hermano, fue entonces cuando se dio cuenta de cuánto trabajo habían abarcado las manos de su hermano. Brian explicó que en el tiempo restante limpiaba el campo que llevaba hasta la casa. Comentó que aunque la única persona que vendría sería su hermano regresando del campo de batalla, salía al campo todos los días esperando que esa única persona regresara. Confesó que cuando el viento soplaba fuertemente por detrás, pensaba que quizás vería a su hermano regresando a casa al voltear. Pero cada vez que miraba no había nadie, y volvía a girar la cabeza para continuar con su trabajo. El comandante Hermil escuchaba el relato de Brian con calma, asintiendo ocasionalmente. La voz de Brian comenzó a temblar. Dijo que su hermano había regresado el día en que se cumplían 3 años de su alistamiento, pero no fue mientras él estaba limpiando el campo, ni regresó caminando por sí mismo. Explicó con voz temblorosa que había regresado cargado como un fardo en un carro, con todo el cuerpo cubierto de quemaduras. Brian comentó que ahora pensaba que su hermano había tenido suerte, porque al menos en ese momento todavía había capacidad para enviar a los heridos de vuelta a casa. La expresión del comandante Hermil se endureció momentáneamente. Brian confesó que 3 días antes de que su hermano muriera, éste le había suplicado que le cortara la garganta. Dijo que ver a su hermano sollozando con los ojos tan quemados, que ni siquiera podía derramar lágrimas, fue la primera y última vez que vio llorar a su hermano. Con voz triste, contó que al final no pudo cortar la garganta de su hermano, y que después de eso su hermano ya no le pidió nada más, ni lloró, y murió 3 días después. El comandante Hermil escuchaba el relato de Brian en un pesado silencio. Brian continuó con la historia posterior. Dijo que después se escuchaban noticias de que la situación de guerra seguía empeorando y la edad de los hombres reclutados del pueblo seguía bajando, pero su turno no llegaba. Explicó que entonces escuchó sobre este reclutamiento y que aquí no había restricción de edad. Brian, tornándose serio, dijo que el no haber podido cortar la garganta de su hermano no fue por compasión hacia él. Explicó que mientras podía poner la excusa de que los cerdos no tienen alma para cortarles la garganta, para cortar la garganta de una persona no había excusa alguna. Con voz de autorreproche, dijo que había dejado morir a su hermano en el dolor por miedo al tormento del fuego infernal después de morir. Brian confesó que, pensándolo bien, desde el hecho de temer tanto al infierno, ya estaba considerando que él mismo no podría ir al cielo. Explicó que esto era porque incluso después de haber cortado la garganta del primer cerdo, seguía habiendo almas en sus ojos. Dijo que si ya había recogido numerosas almas con sus propias manos, si ya había cometido un pecado que no podía ser lavado, pensó que podría ayudar a personas que, como su hermano, tenían que terminar sus vidas en el dolor. Y añadió que aún más si era en el lugar donde su hermano había servido. El comandante Hermil miraba a Brian con una expresión sumida en profundos pensamientos ante su sincera confesión. Cuando Brian terminó su relato, el comandante Hermil lo miró con expresión pensativa. Le preguntó su nombre y Brian se lo reveló. Cuando Hermil le preguntó por su edad, Brian respondió que pronto cumpliría 15 años. La expresión de Hermil cambió a una de sorpresa pronto. Dijo que Brian era demasiado joven. Explicó que, si señalaba una cosa, el no haber especificado un límite de edad se debía a que ni siquiera habían pensado que un niño se presentaría voluntario para este tipo de trabajo. Añadió que normalmente lo habría enviado de regreso, pero la situación actual no lo permitía.
Hermil dijo que había muchos soldados que lo deseaban, pero nadie que se ofreciera como voluntario. Explicó que habían reclutado específicamente entre civiles, porque ningún soldado quería mancharse las manos con la sangre de un camarada con quien había compartido vida y muerte. Comentó que la guerra hace que el valor de las personas sea ridículo, ya que se concentran más en fabricar una espada o una flecha adicional que en tratar a los soldados heridos. Añadió que necesitaban a Brian porque no podían abandonar el honor de aquellos hombres. Hermil se sumió en sus pensamientos por un momento, y suspirando, comentó lo irónico del destino de que precisamente Brian fuera el hermano de Brody. Declaró que él era el comandante Hermil de este frente, y que Brian, al igual que su hermano, desde ese momento pertenecía a sus filas y era el primer soldado honorario de esta unidad. Hermil explicó que la situación actual de la guerra, con pérdidas extremas de personal y material, ya no permitía proporcionar tratamiento adecuado a los soldados heridos. Dijo que, debido a la escasez de personal en la situación actual del frente, tampoco era posible enviar de vuelta a casa a los soldados heridos incapacitados para el combate, como se hacía antes. Explicó que había soldados que deseaban preservar su honor antes de que su mente se derrumbara junto con su cuerpo en medio del dolor. Comentó que ya tenía el uniforme médico preparado y que solo faltaba entregarle esto. Hermil le ordenó a Brian que se levantara. Enfatizó que esto no era sacrificio, sino un sacrificio para preservar el honor. Advirtió que matar animales y matar personas es diferente, y que por muy acostumbrado que esté al cuchillo, en la práctica podría embotarse. Sugirió buscar un asistente entre los soldados que lo acompañara hasta que se acostumbrara, si fuera necesario. Brian respondió con firmeza que estaba bien y que podía hacerlo. Hermil advirtió finalmente que no debía permitir que la sangre del enemigo manchara este cuchillo. Explicó que Brian se había alistado exclusivamente para la muerte honorable de aliados, no como un soldado de combate. Enfatizó que no tenía obligación ni responsabilidad de enfrentarse al enemigo, y que cuando estallara el combate, debía retirarse hacia la retaguardia con los soldados heridos, no enfrentarse con el cuchillo. Hermil dijo con firmeza que si Brian estaba pensando, aunque fuera un poco, en vengar a su hermano, debería soltar el cuchillo y regresar ahora. Por la mente de Brian pasó la imagen de los últimos momentos de su hermano. Respondió con calma que solo sería fiel a su deber. Hermil le preguntó a Brian si podía jurarlo. Al escuchar esto, Brian recordó aquel momento en que su propio hermano le había suplicado que lo matara. Dudó por un momento, pero pronto asintió con firmeza. Hermil le entregó el cuchillo a Brian. Le indicó que tomara el cuchillo y fuera a cumplir con su deber. Le dijo que los soldados que sufrían lo estaban esperando. Brian tomó el cuchillo con un corazón pesado. En sus ojos se mezclaban la determinación y el miedo. Hermil puso su mano brevemente sobre el hombro de Brian y luego retrocedió. Brian respiró profundamente y salió de la sala del comandante. El joven Brian, que perdió a su hermano en la guerra, se alista voluntariamente para ayudar con la eutanasia de soldados heridos. En su entrevista con el comandante Hermil, confiesa el sentimiento de culpa que sintió al sacrificar cerdos cuando era niño y los recuerdos de su hermano, que murió sufriendo por las quemaduras. Hermil hace jurar a Brian que trabajará exclusivamente para la muerte honorable de los soldados heridos, no por venganza de su hermano. Brian acepta su nueva misión y se enfrenta a la cruel realidad de la guerra.